Como saben, durante este fin de semana se está realizando la 15ª versión de La Furia del Libro. De hecho, estuvimos acá la semana pasada con su director, Simón Ergas. Nuestra fabulosa Muriel Riveros fue la maestra de ceremonias ayer en el evento de inauguración, y nosotros estamos teniendo el tremendo privilegio de recibir acá en el programa a algunos de los invitados e invitadas internacionales. Estuvimos con parte de la delegación española hace un par de días, y ahora desde una de mis ciudades favoritas del mundo, Bogotá, Colombia, llega nuestro próximo invitado. Estamos con el escritor Andrés Mauricio Muñoz. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Antonella? Pues bien, muy contento de llegar a Santiago. Hacía algunos años que no venía, y sobre todo venir en plan de asistir a La Furia del Libro. Bueno, y además de presentar este libro que está editado por Aquí en la Luz de lo Invisible Ediciones, Más allá de los días, una antología caprichosa que va a ser presentado este día sábado 31 de mayo a las 11 de la mañana en el escenario Estación. Esto es absolutamente gratis para quienes quieran ir a ver y participar del lanzamiento, conseguir el libro, ¿cierto? Y conversar con su autora y que se lo firma y todas aquellas cosas lindas que pasan en las presentaciones. Ahora, Andrés, yo estuve leyendo el libro y esta es una antología, como dice, una antología caprichosa de cuentos tuyos. La mayoría de ellos han sido premiados a nivel nacional e internacional, estos cuentos, pero además son de una gran cantidad de tiempo. Hay algunos cuentos del 2011, hay algunos cuentos del 2015, y me imagino que cuando te invitan a hacer esta edición, para ti significa releerlos, reeditarte, encontrarte con quien tú eras cuando escribiste esos cuentos. Háblanos de cómo fue ese proceso. Vale, sí, muchas gracias. Sí, precisamente el nombre que le pongo es una antología caprichosa, porque lo que hicimos fue, yo tengo 6 libros publicados, pero de los 6 libros publicados, 3 son de cuentos y 3 son novelas. Lo que hicimos, o que hice en ese momento, fue coger 2 cuentos de cada uno de los libros. Ajá. Y el proceso de escoger los cuentos me pareció un acto caprichoso. Es decir, ¿por qué escoger de un libro de 9 o 10 cuentos? ¿Por qué escoger uno? ¿Por qué no escoger el otro? Entonces, lo que hice fue escoger los cuentos que han sido premiados, pero también los cuentos que significaron un proceso o un paso importante dentro de mi proceso de maduración narrativa. Uh-huh. Entonces, hay 2 cuentos de mi primer libro de cuentos, que es Desasosiegos Menores, que ganó Premio Nacional de Libro de Cuentos en Colombia. Hay 2 cuentos del libro que siguió después, que se llama Un lugar para que recea de la Cuentos de Despojo. Y hay 2 cuentos, que son los 2 primeros del último libro, que es Hay días en que estamos idos, que fue el libro con el que fui finalista del Premio Hispanoamericano de Cuentos Gabriel García Márquez. Uh-huh. Entonces, el capricho viene de ahí, de decir por qué escojo este y por qué desecho este, cuáles son los que voy a poner ahí. Eso me pareció un proceso caprichoso. Ahora, ese capricho yo me imagino que también tiene razones, ¿no? ¿Qué te gusta a ti de estos cuentos, o qué sientes tú que los hace sobresalir respecto al resto de los cuentos de cada uno de estos libros? Bueno, mira, de los 2 cuentos del último libro, hay un cuento que se llama Lore, el niño no aparece. Es un cuento que me gusta muchísimo. Ay, es un cuento muy terrible. Sí. Vamos a comentarlo en un momento. Es un cuento cruel, es un cuento duro, pero es un cuento que ha tenido muy buena acogida, no solo por parte de la crítica, sino de los lectores, y que incluso en este momento está un proceso de rodaje de una película, porque lo van a llevar al cine. Entonces, tiene sentido, es muy cinematográfico. Sí, es muy cinematográfico, es un cuento que me gusta mucho. El segundo cuento, La Matica, también es un cuento que ha tenido muy buena recepción pues por los lectores. Y de los otros 2 libros, quise darle visibilidad a cuentos que me gustan mucho, que supusieron desafíos en el proceso de creación, y que hacen parte también, pues, de esos libros que en algún momento recibieron premio. Ahora, es interesante que los cuentos vayan en pares, uno podría decir, porque también están emparentados, según uno podría decir, no sé si temáticamente, aunque quizás también, pero sí como en el estado en que están los personajes, porque los 2 cuentos que abren el libro, que diríamos son los cuentos más recientes, son cuentos que de alguna manera se acercan a el dolor y la inquietud de la paternidad, ¿no? Y de hacer familia. El primer cuento al que entramos, que además me encanta, que es un cuento fantástico no fantástico, porque imagínate, Muri, de esto se trata. Imagínate que llegaste a la casa del trabajo y se supone que tu hijo estaba ahí, que estaba con la nana dice, sí, estaba jugando ahí en la pieza, y llega así, no está en ninguna parte, no está, pero escucha su voz desde algún lugar de la casa. Asumes que detrás de las paredes. Después llega tu pareja y los dos escuchan la voz, pero no pueden encontrar al niño en ninguna parte.
Me muero, me muero. Bueno, pasan los días y se sigue escuchando. ¿Y sabes lo que es peor? Que no solamente escuchas las voces, sino que vas a su habitación y ves que los juguetes se movieron. Entonces sabemos que el niño está ahí, que ellos no están alucinándolo, pero no tienen acceso a este niño. Y tratan de mantener una relación con él y tratan de construir una realidad a partir de eso, pero el cuento es dolorosísimo porque además nunca sabemos qué pasó. ¿Por qué? Y además el único de tus cuentos que tiene vuelta fantástica, diríamos, ¿no? Porque no sabemos si el niño es un fantasma, no sabemos si efectivamente se quedó atrapado, no sabemos y no es importante. Lo importante es el proceso de los papás, que es un poco lo que pasa también con la Matica, que también es el proceso de los papás que ven que a su hijo a ellos, por descuido también se les murió una plantita de la que tenían que hacerse cargo como parte del equipo de fútbol y cuidarla y desarrollar el cuidado en equipo y se les muere. Y todo lo que tienen que hacer y su competencia con otra pareja de padres al respecto y todos los arreglos que hacen y tratar de ser buenas personas para no enseñarle a hijo que está bien hacer trampa, ¿no? Hablemos de esos dos primeros cuentos y de la mirada que ahí tú propones respecto a ser padres y a ser familia. Sí, bueno, muchas gracias por esa lectura juiciosa y rigurosa. Sí, mira, normalmente en mi proceso literario yo siempre he abordado los cuentos desde la cotidianidad. Esa ha sido lo que nutre mi literatura, es la cotidianidad, ¿ya? Sin embargo, en este libro, en Hay días en que estamos idos, que es donde se escogen los dos cuentos que hacen parte de esta antología que editamos ahora acá con Aken, yo quise incorporar a la cotidianidad un elemento disruptivo que me permitiera establecer con los personajes una relación estrecha y llegar a su intimidad. Y en particular, parte de mi proceso también lo he construido alrededor de un concepto que he llamado los agobios contemporáneos. Y los agobios contemporáneos no son más que los agobios de toda la vida, soledad, amor, frustración, pero matizados por la contemporaneidad. Entonces, en particular, me llamaba la atención el tema del miedo irracional que tenemos a veces los padres a que algo les suceda a nuestros hijos aunque los tengamos ahí, ¿ya? Entonces, de ahí surge el cuento Lore, el niño no aparece. Es decir, un miedo irracional a que le pase algo aunque escuche su voz, aunque esté por ahí, aunque esté cerca, ¿ya? Y en La Matica es ese miedo de los padres a no hacer las cosas de manera correcta. Porque eso está matizado por la contemporaneidad. Pero también frente a la mirada de los otros. Claro, exacto. Está matizado por la contemporaneidad. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeño las cosas se hacían como mi papá o como mi mamá decían y ellos de alguna manera no tenían ese espejo de saber cómo lo hacían los demás. Las cosas se hacían como ellos pensaban que debían hacerse, pero ahora tenemos las redes sociales, una cantidad de estudios, de enciclopedias, de psicología, que dice cómo puede uno llegar a ser un buen padre o una madre. Entonces, claro, estos padres no saben si lo que le están inculcando a su hijo está bien o no está bien. Puede que a la luz de ellos está bien, pero se dan cuenta que a la luz de otros padres están obrando mal, ¿no? Entonces, para mí la paternidad matizada por la contemporaneidad es importante y por eso pues ponía estos cuentos ahí. Y en Lore el niño no aparece surgió de una anécdota real, es decir, un día yo llego a mi casa, pregunto por mi hijo, me dicen está arriba jugando y subo y no lo veo, pero escucho su voz y yo, Juan Andrés, ¿dónde estás? Me dice, aquí papá. Y yo, pero ¿cómo así que aquí? Y no te escucho. Aquí, papá. Y sentí un miedo como si después yo decía, pero qué miedo tan irracional. Si escucho su voz es porque está ahí. Al cabo de unos segundos abrió la puerta de un armario y me dijo, aquí jugando, papá. Y ahí en ese momento yo dije, aquí tengo un cuento. Por supuesto, porque claro. No hay armario. Claro. Bueno, Muriel tiene una copia del libro que le trajo a quien para que lo lea junto con su marido. Qué fuerte, no, es súper fuerte. Ahora, yo no soy mamá, pero me pude empatizar, ¿no? Con ese ejercicio. Ahora sí, yo sigo buscando, leyendo los cuentos de A2, que es de cómo vienen, uno podría pensar que Una carrera espacial y Una noche precaria son cuentos sobre lo que no fue. De alguna manera, ¿no? Y los relatos que nos contamos acerca de qué hubiera pasado si. Y el primero es un poquito más feliz, digamos, en su proceso, pero el segundo es devastador. Respecto a todos los relatos y a todo el dolor de no me atreví, no hablé cuando tenía que hablar, me quedé dormido, no vamos a saber en qué contexto, pero hablemos también de ese ejercicio de ¿en qué estabas tú como escritor en ese momento, Andrés Mauricio, cuando decides que esto es lo que quiero mostrar? Reflexionemos sobre esto. Sí, mira, cuando escribí los cuentos de Un lugar para que rece Adela, que son estos, estaba pensando en el concepto del despojo y el despojo a nivel cotidiano. No estoy hablando de despojos violentos, viscerales, tierras, paramilitarismo y esas cosas, no, sino los pequeños despojos. Surgió también a raíz de una anécdota que me cuenta un compañero que me dice que no pudo llegar al nacimiento de su bebé
porque el jefe le puso a redactar un correo urgente que tenía que redactar, y cuando llegó a la clínica ya su bebé había nacido. Y para mí eso era un despojo cotidiano. Entonces quise escribir unos cuentos alrededor. Le puede pasar al presidente el domingo, ¿saben eso, cierto? Claro. Entonces quise escribir un cuento sobre los pequeños despojos a los que nos enfrenta la cotidianidad, los despojos y cotidianos. Claro, en una carrera especial es un taxista que se priva de la posibilidad de conocer a uno de sus ídolos, que es Leo Dan, justo porque en el momento en que Leo Dan va a abordar el taxi, una señora le dice, oiga, el señor no es estaba que haciendo la Leo fila. Dan no hizo la fila. No hizo la fila. Ahora no sabemos si es Leo Dan realmente, Claro. en la imaginación del taxista. En la imaginación de él. Entonces se priva de eso y él siente que ahí hay un despojo, ¿ya? Lo mismo en Una noche precaria. Cómo se le va a un personaje la posibilidad del amor por un hecho tan fortuito como un accidente. Ahora, ¿ya? igual a mí me pasa con ese cuento que digo, a ver, hijo, pero usted no se hizo cargo de nada. No, sí, claro, es pusilánime, claro, es una persona que no toma decisiones, que le falta Porque rojo. digamos que la amiga Verónica está todo el tiempo así como bandejeándole la posibilidad de que ellos retornen a tener un vínculo más cercano, y él como que se muere de susto. No, y de hecho, mis personajes masculinos suelen ser de ese corte, ¿no? Yo los he llamado... Es como y la también- vida real. Claro, como hombres minúsculos, es decir, hombres miedosos. No es el prototipo del hombre seductor, el hombre valiente, no, hombres miedosos, hombres que no saben bailar, que sienten miedo frente a o se paralizan frente a la mujer que les gusta, que no saben tomar esas decisiones apropiadamente. Ahora, yo creo que ahí lo que a uno le hace ruido, pero está contado desde ellos, ¿no? Es que además lo sufren. Yo creo que eso es lo peor, porque es como a ver si tú tienes todas las herramientas para hacer algo que es, digamos, lo distinto de los últimos dos cuentos, porque los últimos dos cuentos, digamos, los tres personajes, hay dos en uno y hay otro en el último, están en situaciones incómodas para ellos, pero sí están pensando en tomar las riendas, ¿no? Y a ver si salen de ahí o no, con los dos primeros no sabemos, ¿no? Pero el último, por lo menos, que quiere ser escritor, presenta cuentos a distintas competencias, ¿cierto? A concursos, y quiere ser editado, y ahí va, y es tenaz. Es tenaz a los chilenos, no es tenaz a los colombianos. Y buscando finalmente hacer el camino de sus sueños, ¿no? Entonces me parece súper interesante, si uno lee los 6 cuentos, cómo estos también dan cuenta de quizás tus preocupaciones como ser humano, no solamente como escritor, hace 15 años atrás, hace 10 años atrás y hace 5 años atrás. Correcto. Sí, pues básicamente es eso. Este cuento que mencionas, se llama Tibadú y se espera a Diógenes Almeida. Sí, precisamente ahí quería poner en perspectiva, digamos, a lo que estamos enfrentados los artistas, los escritores, en general muchas personas que anhelan algo, que sueñan con algo. Y en particular este señor quiere ser escritor, está llegando a los 50 o está en los 50 y siente que no ha tenido el reconocimiento que merece. Pero lo importante es que él se mantiene articulado a un engranaje, a un mecanismo en marcha que le permite seguir vigente en su sueño. Y es, si no funciona el cuento que mandó a un concurso, entonces quizá hay un concurso que está pendiente de fallo, y si ese concurso que está pendiente de fallo no funciona, en este momento está escribiendo un cuento y siempre está a la espera de que llegue ese cuento o esa obra que le va a dar el reconocimiento que merece, ¿ya? Pero lo sufre y lo espera, es muy bonito. A mí Sí. me gustó ese cuento porque además es un lindo cuento para cerrar, aunque sea el más antiguo, uno pensaría en términos de publicación, porque hay un apasionamiento por la escritura, hay una soledad también, él está muy ensimismado respecto a su... No es una fantasía, efectivamente, él escribe y manda los cuentos, pero también hay esta cosa como esta tensión entre la esperanza, hoy salió el resultado, voy a ver si gané, y bueno, ya no gané, vamos al siguiente, ¿no? Y me imagino que eso en toda Latinoamérica, no sé si en el resto del mundo, pero en toda Latinoamérica es algo muy real para los escritores y escritoras. Tú has ganado muchos premios con tus cuentos, pero también has perdido, sin Claro. duda. Entonces cuéntanos también de visibilizar esa emoción del escritor tenaz que dice, igual sigo y sigo y sigo, pero hay un descorazonamiento continuo, ¿no? Claro, y es que, a ver, cuando yo escribí este cuento lo leí en un taller de escritores que estaba haciendo en ese momento, que era el taller de escritores de la Universidad Central, dirigido por el maestro Isaías Peña. Y todos los asistentes al taller que eran escritores o que estaban buscando su lugar en la literatura se conectaron mucho con el personaje y sentían que en verdad a eso es a lo que estamos abocados quienes queremos de alguna manera destacarnos en la literatura. Sigue siendo válido eso, es decir, cuando un escritor recibe un reconocimiento, la gente dice, oiga, ganó este premio y también ha ganado este otro, pero no sabe cuántos premios ha perdido, Claro. no sabe en cuántos premios él ha quedado afligido y muchas veces ha quedado devastado emocionalmente porque pone sus esperanzas en algo que no se da, y eso es normalmente, y así sucede normalmente y sigue sucediendo.
Hoy en día incluso es mucho más difícil ganarse un premio literario porque como se abrieron las puertas a lo digital, es decir, a recibir manuscritos no enviados por correspondencia, sino de manera digital, que basta con subirlo a una plataforma o mandar un correo, tú te presentas a cualquier concurso, sea nacional o internacional, y vas a ver, y son miles de participantes, miles. ¿Qué significa eso? Que atrás del ganador, que es el que recibe el aplauso, la ovación, hay otros miles que no lo lograron, que no lo consiguieron y que seguirán intentando. Pero lo bello de Claro, exacto. O no lo van a seguir intentando. O no lo van a seguir intentando. Pero lo bello de la literatura, lo que a mí más me motiva y de la literatura es que no es como en un deporte, que si tienes ya 25 años, 30 años y no has conseguido lo que quieres, sientes que ya no fue, que ese sueño no se dio. No, en la literatura puedes tener 93 años, puedes no haber publicado nada, puedes no haber ganado nada, puedes estarte muriendo, están haciendo los santos óleos y tú crees que después de muerto tu obra recibirá el reconocimiento que y va a merece. encontrar su audiencia. Y va a encontrar, exacto. Entonces, eso es lo lindo de la literatura. Bueno, y además que esta posibilidad de enganche, ¿no? A mí me emociona de ser lectora esto que decías. Los primeros 2 cuentos hablan de ser padre. Yo no soy madre, pero pude perfectamente empatizar con esa locura, con esa inquietud. En el primer cuento, con ese desazón, ¿cierto? Y cómo se les va destruyendo la vida por esta situación. Y en el segundo cuento ahí justo hablamos con la Muri, eso. Quiero criar una buena persona, pero al mismo tiempo no quiero que me miren feo. ¿Cómo hacemos eso, no? Y eso es algo que uno puede, si no es su propia experiencia, empatizar a través de la lectura. Más allá de los días, una antología caprichosa de Andrés Mauricio Muñoz se va a presentar mañana, sábado 31 de mayo a las 11 horas en el escenario Estación, con entrada gratuita. Acuérdense que es gratis la Furia del Libro. Se recomienda inscribirse en la página web de la Furia del Libro para que puedan descargar su entrada. Es más fácil, aunque el Simón Ergas, director, nos dijo que igual uno podría llegar nomás y la descargaba ahí, pero hágase la vía más fácil, lleve su entrada descargada. Y va a estar presentando este libro la destacada doctora en Filología Hispánica Marcela Cabrera Pomías, y también va a estar moderando la actividad Ángeles Barrera Jofre, que nos acompaña también hoy día ahí desde las sombras y que gestiona que este libro con esta colección de cuentos se haya publicado en nuestro país. Andrés, muchas gracias por venir. No, pues muchísimas gracias a ti. Los esperamos entonces el sábado, y para quienes no puedan ir, creo que el stand de Aquén es el stand 126. Entonces, si no pueden ir a la presentación y quieren buscar el libro, allá los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, y tengo un libro para ti. Gracias a nuestros amigos de Planeta, que nos regalaron libros para toda la gente que nos visitó este primer mes, que todavía no cumplimos un mes de Radio UNIAC, así que temas Dejo Palestina Infinita, Crónicas de Despojo y Retorno, de Yasna Musa, publicado por Ariel Planeta, así que para que te lo lleves y tenga ahí una buena lectura, también dolorosa, inquietante, muy contingente respecto a lo que está sucediendo en este momento en Palestina. Nosotros vamos a la música y ya regresamos para hablar de teatro.